Hoy te platicaré del municipio abandonado por el ejército y controlado por el narco. La madrugada del 2 de febrero, un grupo de sicarios entró al municipio de Tuzantla a quemar casas y vehículos y a hacer disparos en la vía pública. Tras la agresión, las autoridades callaron, pero enviaron a elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para tratar de garantizar la seguridad de la población. A poco más de un mes de este hecho, en el municipio ya no circulan los elementos del orden, sino que ahora lo hacen impunemente hombres que presumen ser de la familia michoacana, armados y en camionetas marcadas con el nombre del grupo delictivo. En este video te platicaré de la incursión y abandono de las autoridades en el municipio de Tuzantla, Michoacán, así como de la incursión de la delincuencia organizada. Bienvenidos al Caporal del 10 de abril, comenzamos. Durante la Semana Santa, por la inseguridad, fueron suspendidas las actividades tradicionales en el municipio de Tuzantla y fue justo en esas fechas que sicarios fueron videograbados paseando en el centro de ese municipio. El video que acabas de ver fue videograbado en el centro de Tuzantla, Michoacán, durante esta Semana Santa. Sobre este hecho llaman la atención muchas cosas. Apenas el pasado 3 de abril, el ayuntamiento a cargo del emesista Arturo Cerrato Suárez emitió este comunicado que te muestro ahora, en donde anunció la cancelación de las fiestas tradicionales de Pascua para, y cito textualmente, salvaguardar la seguridad de todas y todos los ciudadanos derivado a los acontecimientos que se han presentado en los últimos meses. Cierro la cita. En los últimos meses han pasado bastantes cosas en este municipio. Primero, déjame te muestro en dónde se ubica Tuzantla. Lo estás viendo en pantalla, está en el centro del país, dentro de Michoacán, pero muy cerca de los límites con el Estado de México, una zona en donde las autoridades reportan alta presencia de la familia michoacana. De hecho, en agosto del año 2022, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó de un enfrentamiento entre grupos delictivos en este municipio con un balance preliminar de 8 muertos. En febrero ya de este 2023, un grupo armado, presuntamente ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, irrumpió durante la madrugada, abrió fuego en la vía pública e incendió casas y también vehículos. Ese mismo mes, en febrero, hubo un enfrentamiento entre el ejército y un grupo delictivo en la carretera que comunica Tuzantla con Benito Juárez. Y apenas en marzo pasado, el mes pasado, comenzaron a circular mensajes entre los habitantes que alertaban de balaceras y enfrentamientos de tal forma que ante todos estos hechos, tanto las autoridades locales como los padres de familia decidieron suspender las clases, principalmente en las escuelas de educación básica. El 2 de febrero de este año te traje este video a este canal, te muestro la imagen en pantalla, lo estás viendo ahora, de cuando un grupo armado irrumpió ese día en la madrugada e incendió las casas y vehículos. En esa ocasión te platiqué que las autoridades no habían informado nada de lo ocurrido, pero que de manera extraoficial se investigaban dos versiones sobre los presuntos responsables. Una, que eran del cártel Jalisco Nueva Generación, y dos, que se trataban de conflictos al interior de la misma familia michoacana. Es por ello que este video, como estás viendo en pantalla, lo titulé Narcos contra Narcos. Ahora bien, para entender lo que ocurría en ese momento, en ese municipio, te platiqué también de un diagnóstico que fue hackeado a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la situación de la familia michoacana en esa región. En ese documento se señala que Medardo Hernández, alias El 100 o Lalo Mantecas, quien era uno de los líderes de la familia michoacana, se reunió con otros líderes de ese mismo grupo delictivo y allí en esa reunión fue asesinado. A partir de entonces, la Sedena detectó una reestructuración en este grupo delictivo que apuntaló a nuevos líderes, pero también provocó rupturas al interior de la familia, debido a que justo a reacciones de gente que estaba en la estructura que había dejado Lalo Mantecas. De tal forma que existían dudas de la agresión de ese 2 de febrero, si fue producto de la incursión de un cártel rival o si se trataron de las mismas fricciones al interior de la familia michoacana.
Esto es parte de lo que se vivió en aquella madrugada del 2 de febrero con la irrupción precisamente de hombres armados. Fue a partir justo de este hecho que comenzaron a ser suspendidas las clases en las escuelas de educación básica y comenzaron a llegar elementos del ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Hasta allí nos quedamos en ese video, en el video de aquel 2 de febrero. De hecho, te voy a dejar la liga de ese video en la descripción de esta transmisión con todos los detalles de ese evento y también de la supuesta reestructuración de la familia según el informe del ejército. Se supone que en el municipio había presencia de elementos de las 3 órdenes de gobierno para finalmente darle seguridad a los habitantes. 3 órdenes, estamos hablando del federal, estatal y municipal: ejército, Guardia Nacional, la Policía Estatal y también la Policía Municipal, evidentemente. Pero lo cierto es que no es así. Como ya te había compartido precisamente en este comunicado, que te lo muestro nuevamente, que acaba de emitir el gobierno hace unos días, el ayuntamiento decidió suspender las fiestas de Pascua debido a la inseguridad que aún permanece en la zona. Es más, apenas justo la semana pasada fueron videograbadas 3 camionetas con sicarios a bordo circulando en el centro de este municipio a plena luz del día. Estas camionetas son tienen cabina y primero son de doble cabina y primero pasa en el video que te voy a mostrar nuevamente en unos momentos. Primero se ve pasar una camioneta azul tipo pick-up con hombres con armas largas a bordo. También tienen chalecos antibalas y portan equipo táctico. Después le sigue otra camioneta verde tipo militar o con color verde militar, con la leyenda visible y con letras grandes pintadas en blanco de la familia michoacana. Es por ello que pues se ha entendido, se ha obviado que son integrantes de la familia michoacana. Y detrás de esta camioneta aparece otra camioneta similar, pero esta sin la leyenda de la familia, pero también lleva personas armadas a bordo. Te voy a mostrar nuevamente este video. Te la voy a mostrar ahora con la velocidad original y sin el zoom que le hice al video que te mostré al inicio de esta transmisión. Fue grabado por un habitante en Tuzantla. Esto es Tuzantla, este municipio acechado por la delincuencia organizada y que recientemente fue abandonado por las autoridades federales y estatales que habían incursionado precisamente por los hechos violentos reportados en los últimos meses. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Buenas noches y muchas gracias.